Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Cuando quiero meditar en las palabras del texto de Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, que dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así dijo Jesús para Pedro: Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Mateo capítulo 16, versículo 23. Estas palabras de la lectura del Evangelio, señalada hace unas semanas, han estado resonando en mi cabeza. Pedro era el objetivo original. No tenía oídos para oír que el Mesías sufriría y moriría. Por eso, Jesús tuvo que ponerlo en su lugar. Pero Pedro no fue de ninguna manera el único discípulo cuyo pensamiento era confuso. A lo largo de sus 3 años siguiendo a Jesús, los discípulos lucharon continuamente por aceptar la mente y el mensaje de Jesús. Y el problema ha persistido. Los seguidores de Jesús en todas las épocas y lugares han tenido que luchar contra su tendencia innata a pensar como seres humanos caídos. Confundidos por la cultura que los rodea y el pecado dentro de ellos, los cristianos necesitan regresar continuamente a las palabras de Jesús para recibir corrección y reorientación. Si has venido a la iglesia durante todo el mes de septiembre, o si has acompañado los sermones en mi canal, he mencionado que cada lectura señalada del Evangelio expone una forma distinta en la que luchamos por poner nuestra mente en las cosas de Dios. Hace 2 semanas el tema fue sobre el sufrimiento. La semana pasada fue sobre la grandeza. Esta semana el texto nos invita a centrarnos en cómo pensamos sobre el perdón. La lectura comienza con una pregunta de Pedro. Mateo capítulo 18, versículo 21 dice: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Esta es una pregunta razonable. En los versículos anteriores al texto señalado, Jesús había instruido a los discípulos sobre cómo manejar los pecados.
En lugar de dejarlos de lado, ignorarlos o dejar que se desaparecieran, les dijo que abordaran los pecados directamente a través de una conversación fraternal. Llámense unos a otros al arrepentimiento, les dijo, primero individualmente y luego, si es necesario, corporativamente. O sea, primeramente hable con la persona a solas y si no funciona, lléveselo a la iglesia. Entonces, perdónense unos a otros. Es un enfoque sencillo. Pedro estaba siguiendo a Jesús, pero eso planteó una pregunta en su mente humana. ¿Cuánto tiempo debería continuar esto? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuánta misericordia debemos tener unos con otros? La tradición rabínica lo dijo 3 veces, entonces Pedro estaba siendo generoso con 7. Jesús, sin embargo, pensó de otra manera. 7 ni siquiera era lo suficiente. A ver, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces tú perdonas? Después de reducir la sugerencia de Pedro a una fracción, Jesús les contó una parábola para reorientar su pensamiento. La parábola se centró en un sirviente de un rey. Ese sirviente estaba endeudado, muy endeudado. Los comentarios ofrecen cifras diferentes de cuántos serían exactamente 10,000 talentos hoy, pero coinciden en la enormidad de lo que debía. La cuestión es que el siervo nunca podría pagar. Él y su familia quedarían aplastados bajo la carga de esta deuda. Cuando llegó el momento de cobrar, el sirviente solo tenía una opción. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, suplicó. Su única esperanza era la gracia y el perdón del rey. Resulta que el rey fue efectivamente amable. Ignorando el sueño del sirviente sobre un plan de pago, el rey perdonó la deuda por completo, como un maestro borra o limpia un pizarrón después de la clase. No más carga, no más deuda. El siervo recibió el perdón total, gratuito y pleno. Así reinaba el rey en la historia. Mostró su poder al tener misericordia de sus siervos. Pero algo pasó al salir. Cuando el siervo perdonado abandonó la presencia del rey, también abandonó su reinado de gracia. En lugar de vivir y compartir el perdón que había recibido del rey, rechazó exactamente la misma petición que él mismo acababa de hacer. Nótese la redacción similar en el versículo 29. Su consiervo suplicó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuál fue el resultado? El siervo se negó a perdonar a su consiervo como había sido perdonado por el rey, lo que mostraba cuán lejos del reinado de los cielos se había alejado y recibió lo que se les debe a los que viven fuera del reino. Jesús no está sugiriendo con esa historia que Dios es alguien que se echa atrás cuando ofrece o da el perdón. Dios no se arrepiente de haber perdonado a nadie. Dios no reclama de vuelta el perdón que nos dio por causa de nuestra tacañería. Ese no es el punto de la historia de Jesús. Tampoco debes entender que los oyentes que tienen dificultades para perdonar a otros no son parte del reinado de Jesús. Suponiendo que crean en la promesa de su bautismo y que esta creencia sea lo que los llevó a adorar, están viviendo en su reinado y desean ser súbditos fieles. Pero se puede y se debe resaltar que Jesús está estableciendo un contraste aquí. Es un contraste entre la mente humana y la mente de Dios cuando se trata del perdón. La misericordia y el perdón de Dios, que es nuestra única esperanza, son incondicionales y absolutos. No solo restaura nuestra relación con Él, sino que se desborda en nuestras relaciones con los demás, especialmente con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Observe, por ejemplo, que la pregunta de Pedro en el versículo 21 y las palabras de Jesús en el 35 se refieren ambas al perdón entre hermanos.
Vivir bajo el reinado de Jesús es pertenecer a una nueva familia que tiene como cabeza un Padre perdonador. Como hijos e hijas de este Padre, no podemos evitar compartir este perdón con otros, que es un regalo de Dios y un negocio familiar. El problema, por supuesto, es que nuestras mentes están más moldeadas de lo que nos gustaría admitir por causa de la cultura de la cancelación crítica e implacable. Yo hablé sobre la cultura de la cancelación en este video. Entonces, somos rápidos en buscar el perdón, pero lentos en compartirlo. A veces nuestra lentitud es comprensible. El perdón es difícil, especialmente cuando hemos sido profundamente y gravemente heridos. Pero eso debería llevarnos a regresar aún más a nuestro Padre misericordioso y perdonador. ¿Cuáles son sus propias luchas o dificultades para perdonar a sus hermanos y hermanas o a su prójimo? Es difícil perdonar, ¿no es cierto? Por eso la invitación para usted el día de hoy es muy simple, pero directa. Busque al Señor Jesús. Es nuestra fe en Él que nos hace vivir en el perdón. Además, anímense, pues ustedes han venido al lugar correcto en busca de ayuda. Es en la casa de Dios, la iglesia, donde escuchamos y recibimos el perdón de Dios. Es el Padre Celestial quien promete perdonarnos siempre. Vivimos bajo su reino de gracia. Somos llamados a consolarnos con este perdón, a regocijarnos por este perdón y a dar gracias por este perdón. El mundo no piensa así y la mente humana tampoco. Por eso, usted y yo debemos estar vigilantes y de guardia para no volver a caer en caminos implacables. Vayamos ahora, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, a compartir el perdón que hemos recibido con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.